Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Las Conflictuadas. Estamos muy emocionados de haber llegado hasta este punto. De verdad que no nos lo imaginábamos. Creo que para ninguna fue como tan clara en nuestra cabeza que íbamos a llegar hasta esto. Siento que desde que decidimos hacer Las Conflictuadas fue como un paso a la vez, poner en acción algo que llevábamos pensando mucho tiempo, y cada uno de los pasos que hemos dado ha sido mejor que el anterior, superando absolutamente todas nuestras expectativas. Entonces, pues qué dicha, qué emoción que estemos empezando nuestra tercera temporada acompañada de personas que nos han oído desde hace un tiempo. No sé, me siento muy feliz como de lo que ha venido pasando hasta este momento. Entonces, ¿cómo te sientes, Majo, con esta tercera temporada? Feliz, la verdad, sí, creo que siempre hemos sido un paso a la vez, un capítulo a la vez, y en el principio nunca nos imaginamos llegar a una tercera temporada. Y creo que lo más loco es que ya en nuestra cabeza sí tenemos 100 temporadas más pensadas, porque es que han salido En este tantos punto, sí. nuevos temas que es como, no sé en qué momento de la vida vamos a abordar tantas cosas, a invitar tanta gente, porque además seguimos y seguimos conociendo gente absolutamente interesante, fascinante, demasiado crack, que va a aportar, pues que aporta mucho en lo que nosotras vamos haciendo el podcast, y que también creo que suma mucho a todas las personas que nos oyen. Entonces, mejor dicho, creo que esto sigue siendo el inicio. Sí, eso que dices es muy chistoso, que ya tenemos planeada toda la tercera temporada y hay capítulos que nos quedan por tocar, temas que nos quedan por tocar. Esto en verdad da tema para larguísimo, y creo que nosotras no éramos conscientes de eso, lo cual es muy chévere, Totalmente. porque es infinito prácticamente. Pero bueno, entonces hoy venimos con un capítulo que creo que cuando lo empezamos a hablar fue como, ok, esto es más complejo de lo que creíamos, pero entonces, para que sepan, va a ser un poco literal oír nuestros conflictos, cómo van surgiendo en nuestras conversaciones, casi que incluso afuera del podcast las vamos a traer acá para que oigan eso cómo se ve, porque al final creo que no salimos con demasiadas conclusiones clarísimas, sino un poco que a través de las preguntas podemos ir definiendo mejor nuestra posición o nuestra perspectiva sobre los temas. Entonces, eso es un poco el tema de hoy, que vamos a hablar de la coherencia, que hay un conflicto grande ahí. ¿Qué tan coherente tiene que ser uno para ser un buen católico? Hay que ser completamente coherente. Hay niveles de coherencia que creo que de alguna forma sí se van retando en algún punto de nuestra vida esos límites. Entonces, bueno, es todo un tema, pero para empezar quisiera como que recordáramos o pusiéramos en palabras, porque creo que obviamente todo el mundo entiende qué es la coherencia, pero bajado a alguna definición, es la actitud de ser consecuente con nuestra postura mental. O sea, si hay correspondencia entre lo que hacemos y nuestra posición o lo que creemos, ahí estamos siendo coherentes. Ahora, qué tan fácil es ser coherente o qué tanto lo somos realmente es complejo, ¿no? De hecho, ahí pues cuando Majo hablamos de esto, tú saliste con unas muy buenas preguntas Sí, de este tema. el tema de la coherencia para mí ha sido todo un tema. En mi proceso de fe, pues yo les he contado que tuve un momento de mi vida en el que fui muy dogmática y apegada a la ley, como dicho de una forma Uh-huh. muy evangélica, pero sí, como que fui muy extrema. Y ese tema de querer ser coherente, para mí en ese momento de la vida,
me afectó muchísimo porque se convirtió como un poco en una obsesión, querer ser coherente con el hecho de decir soy católica y por ende entonces tengo que seguir un montón de cosas. Y eso sumado a mi personalidad, que soy una persona mucho más como de ver las cosas como blanco o negro, las cosas son o no son, hay un deber ser, las cosas están bien o no están bien. Entonces eso creo que me llevó a como a meterme en un video de la coherencia traducido en tengo que hacer, seguir y seguir y seguir estas cosas. Entonces, bueno, creo que sí, ha sido un tema como muy retador y complejo, porque igual sí creo que es importante tener en cuenta esa reflexión de la coherencia, pero digamos que ahí dentro de las preguntas que me surgían a mí eran como, bueno, pero si no estoy del todo alineada con las posturas que tiene la iglesia, ¿estoy siendo una católica coherente? Si no soy una católica ejemplar, es decir, que sigue más o menos como esta vida de Jesús y tiene todos los dones, virtudes, etcétera, no estoy siendo coherente como católica. Entonces, no sé, por ejemplo, bobadas como cero que estoy siendo compasiva, me puse histérica con alguien en la calle y le grité, cero que eso es de una católica ejemplar, entonces darme látigo por la incoherencia. O para el otro lado, como es que sí siento o tengo una percepción de que estoy siendo muy coherente como católica, tengo una superioridad moral. Entonces son como, bueno, varias preguntas ahí que surgieron y que puse sobre la mesa cuando le conté a Dani que quería que conversáramos sobre este tema que, bueno, la verdad sí es un mundo que no pensamos que fuera a salir como tantas discusiones chéveres. Sí, que yo creo que eso es como un poco las presiones que vienen con la coherencia, que de mi lado creo que las veía más por el lado de si soy coherente, Dios va a darme lo que me ha prometido. O sea, como que solo si soy coherente soy merecedora de las bendiciones de Dios, lo cual también llega a ser súper complejo porque entonces ya pues tenemos que hablar y ahondar un poco en eso, pero la coherencia de por sí es demasiado difícil, entonces como uno estarse siempre latigando de hasta que no sea coherente, Dios no va a darme las bendiciones que creo que merezco, o ni siquiera las merezco porque no estoy siendo, pues sí, coherente completamente. Que entonces eso sí me hace como cuestionarme y uno de mis conflictos va hacia eso, como de verdad Dios será así. Y incluso el padre Jenner en el capítulo de la Navidad nos hablaba como Dios jamás está haciendo como contando cuántos pecados has cometido o cuántas cosas has hecho bien como para con base en esto tomar decisiones sobre tu vida. Dios no es un, ¿cómo se dice? Un titiretero. Entonces sí me puso a pensar como, si Dios no es así, pues en teoría tampoco es como que la coherencia sea, pues, una cosa que eres o no eres y chao, tan blanco o negro, ¿no? Total, sí, no. Y además porque creo que si uno piensa mucho así, es también pensar que depende de uno un poco la salvación, como si yo hago las cosas muy bien, entonces me voy a ganar ciertas cosas, gracias, bendiciones y bueno, la máxima gracia que es irse al cielo y recibir la salvación eterna. Pero pues no, o sea, de hecho la iglesia lo que plantea es que Dios es el que nos da esa gracia, seamos como seamos. Entonces, por eso es que uno, digamos, a veces dice, los últimos serán los primeros, que Dios muestra como un amor demasiado profundo por las personas más pecadoras y por ende, pues podrían ser las más incoherentes. Pero sí, ese es como otro punto muy interesante de en qué Dios creemos, ¿no? Como un Dios que está ahí tomando apuntes de nuestras embarradas y pues nosotros mismos terminamos cayendo en eso, ¿no? O sea, o a mí pues me ha pasado y me pasa en la vida muchas veces que es como llevar un conteo de las cosas que estoy haciendo mal y por ende en las que estoy siendo incoherente. Sí, yo creo que eso de pronto puede estar muy relacionado acá como filosofando sobre el tema. Puede estar muy relacionado también por el momento espiritual en el que uno esté, ¿no? Al principio, mientras uno está entendiendo un poco la iglesia, sus posiciones y demás, uno de pronto se vuelve una persona que quiere ser muy coherente en esa búsqueda inicial de Jesús,
pero de pronto en la madurez espiritual también está volver a la esencia y no solo a las reglas, que creo que es algo que, o sea, de pronto hoy en día no podría decir como, wow, estoy súper madura espiritualmente, pero creo que algo sí he madurado. Y creo que si me pongo a ver la Daniela como que empezó, bueno, o sea, yo toda mi vida he sido católica, pero en el momento que fui muy consciente y dije como, ok, esto es algo que quiero en mi vida, no sé qué, creo que ahí puede que haya sido un poco más exagerada con el tema de la coherencia. Pero Sí. hoy en día siento que soy un poquito más flexible, que eso no sé si es bueno o malo, no sé si es por madurez, que me creo que soy madura, pero no, y estoy diciendo burradas, pero, pero pues digamos que de lo que yo creo en este momento, sí un poco, es como me he puesto más, le he puesto más foco a la esencia de lo que Sí, dice Jesús. yo creo que ese es un punto demasiado importante y que sí puede pasar mucho y es que al principio cuando uno empieza como a meterse más o de pronto uno tiene un momento como de conversión más fuerte, uno sí se quiere apegar más a como ese deber ser y puede dejar de lado la esencia. Pero esto lleva como un punto que es de las preguntas que les planteaba al principio y es si no estoy del todo alineada con las posturas de la iglesia, entendiendo posturas como todos los dogmas o cosas mucho más actuales, digamos, de lo que sale a plantear el Papa, bueno, como de sí, posturas en todos los sentidos, más formales y un poco más informales. Si no estoy alineada con eso, no estoy siendo una católica coherente. Y este es un tema que hablé con Jerónimo, mi director espiritual, que ya lo he mencionado diciendo que más o menos lo pueden conocer. Nunca, jamás. Pero hay un tema, digamos, que es el de la teología del cuerpo, con el que yo no logro hacer clic y no me termina de cuadrar la cosa. Y entonces un día él me dijo como, Majo, pero si tú crees que entonces tu posición es la correcta, no estás dejando como de lado o creyéndote más bien superior a toda la gente que ha pasado por la historia de la iglesia y ha llegado a construir la doctrina, los dogmas, la teología que hay detrás para sustentar las cosas, como que me hizo reflexionar que pensar que yo tengo la razón sobre ciertos temas puede ser muy soberbio. Y fue como, bueno, está bien, voy a leer más sobre teología del cuerpo para intentar entenderlo. Todavía igual no me cuadra. Estoy leyendo un libro que llevo leyéndome un resto de tiempo y no avanzo porque no me conecta y no estoy de acuerdo en cosas, entonces las leo y es como, ay, qué raye esto. Pero, digamos, como que Tema con todo, complejo. sí, muy, con todo esto voy a que, digamos, como que sí hay unos fundamentos muy fuertes, unas bases, un pasado que ha llevado a la iglesia a plantear ciertas posturas. Por ende, creo que como católicos sí estamos llamados a la coherencia en el sentido al menos como de querer entender, conocer, escucharlo, no significa que nos tenga que cuadrar o que nos surjan dudas, cuestionamientos, pero darle el chance a la postura de la iglesia es un punto de partida importante como dentro de esta pregunta de no soy una católica coherente, creo que más que preguntarse eso porque puede llevar a soy coherente o incoherente, entonces ya esa es una posición como de juicio, podríamos preguntarnos más como, bueno, ok, puede que no esté alineada con esto, pero ¿por qué? E indagar que esa es una invitación que siempre tenemos como conflictuadas y es, bueno, Ujú. ahondemos en esta duda, en este conflicto, a ver qué carajos es lo que pasa. Sí, eso que dices me parece chévere, como que no es ser incoherente por ser incoherente, sino, ok, si en esto estoy encontrando que estoy siendo o cayendo en la incoherencia, pues ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón de la iglesia para tener esta posición? Y pues un poco indagarla y cuestionarla como siempre lo hemos tratado de hacer acá, que creo que un poco esa, es un poco la lucha que hemos siempre tenido y es, no queremos solo basarnos en nuestra posición y decir como, no, así es la forma en la que yo interpreto la iglesia, no, es como, ok, tengo este conflicto, esta duda, veamos cómo podemos solventar esa situación, a ver cómo puedo volver a conectarme con el sentido real que tiene todo esto. Que igual, acá llenando de conflictos esta conversación, me conflictúa que
a veces siento que la coherencia pues es como una serie de reglas o de exacto, estar de acuerdo con muchas posiciones y em, creo que es necesario como que haya de alguna forma un marco que encierra lo que es la palabra de Jesús en unas posiciones de la iglesia. Pero también a veces siento que si uno se vuelve una persona demasiado estricta en seguir esas reglas, puede a veces dejar de lado eh, lo que realmente haría Jesús. O sea, no sé, como que tantas veces hemos hablado de The Chosen, que es de las mejores series súper reveladoras como para ponerle esa humanidad a Jesús. Y creo que una de las cosas que hemos hablado con Majo y a mí me ha impresionado bastante es que en The Chosen ¿cómo se llaman estos? Fariseos, Los manes, maestros de la los ley. fariseos, eso, los fariseos como que están muy en contra de las cosas que hace Jesús porque se salen completamente de las reglas de lo que una persona puede hacer o no hacer en esa época. Entonces también era como, pues digamos que para la ley de los fariseos, que era la ley de Dios en teoría, Jesús se sale de esas normas y entonces está siendo incoherente, pero también es Jesús. Entonces como que su forma de traer la palabra de Dios es un poco como haciéndonos ver las cosas por lo que es, por la esencia, el amor, la compasión, eh, sí, la misericordia, por encima a veces de las reglas. Sí, uff, acabo de pensar en una cosa que me acaba como de volar la cabeza. Y es cuando uno habla de coherencia, ¿será que uno está entendiendo coherencia más como de ser coherente con los parámetros de la iglesia y del deber ser de lo que nos imaginamos como desde nuestra humanidad? O una coherencia como me acabo de imaginar mientras hablabas de Jesús, que es, él era coherente con lo que pensaba, sentía y actuaba, que al final esa es la coherencia que hablaste tú al principio. Entonces, Claro, es que hay como dos, o sea, en realidad está la coherencia frente a cualquier cosa, ¿no? Pero coherencia frente a la iglesia sería seguir los parámetros de la iglesia, ser coherente. Yo como Daniela, pues probablemente sí lo soy. Si yo digo, no, yo no creo en que el agua se tenga que... Marica, iba a decir un ejemplo muy pobre, entonces voy a cambiar. perfecto. No sé. Eh, sí, ya no voy a decir ningún ejemplo, me bloqueé. Pero bueno, si yo tengo una posición y soy coherente a eso, pues estoy siendo coherente, aunque sea incoherente con la iglesia. Entonces acá creo que sí hay como esas dos posiciones y me parece lindo que lo definas así, como somos coherentes con lo que Jesús quiere, Total. aunque, esto está muy chistoso, aunque en teoría si somos coherentes con lo que Jesús quiere, pues estaríamos siendo coherentes con la iglesia, porque pues la iglesia se rige de Jesús. Claro, pero yo siento que si uno lo piensa todo en más en términos de coherencia con la iglesia, puede caer, desde mi percepción lo hablo y como desde mis vivencias, en sentir que uno tiene que rendir cuentas de algún estilo, mientras que si es con Jesús, la preocupación es mucho más como por ser fiel, como hay una cosa que me encanta de mi psicóloga y es que siempre me pregunta como Majo, ¿cuál es la pureza de intención? Como de verdad en el fondo, ¿qué es lo que está motivando querer hacer, decir, pensar estas cosas? Y cuando uno Eso piensa está lindo. coherencia en términos de, bueno, estoy haciéndolo ¿por qué? O sea, ¿cuál es mi pureza de intención para estar o no de acuerdo con esto, alinearme o no con la iglesia en estas cosas, hacer o no hacer esto? Si es más como porque la iglesia lo dice, digamos que es válido, no digo que no es válido, pero está más como por un deber ser, como me toca y ya. Si es frente a Jesús, yo creo que puede haber como una pureza un poquito más linda, más transparente, como más inocente en un buen Más sentido, genuina. más genuina, exactamente, exactamente. Ay, eso me gusta mucho. Como que sí, hace caer como en
sí, aterriza mucho la sensación que a veces tengo cuando tomo decisiones que pueden estar a simple vista desalineadas con la iglesia, pero en realidad siento que abajo tiene esa buena intención de ser muy similar a Jesús. Sí. Un ejemplo, que este ya no es tonto. Eh, no sé, por ejemplo, el tema de las personas homosexuales, a mí me conflictúa bastante cuando una persona católica puede llegar a ser discriminatoria con las personas de la comunidad LGBTIQ+, porque es como, de verdad, genuinamente creo que Jesús los abrazaría y los invitaría a comer, como vengan. O sea, nunca creo que pueda ser diferente. Ahora, yo sé que la iglesia tampoco es así. Y la iglesia muchas veces lo ha dicho, que no es estar en contra de estas personas ni discriminarlas, no sé qué, pero si hay muchas personas católicas que malinterpretan la posición de la iglesia, por ejemplo, frente al matrimonio igualitario, y que pueden caer en discriminar a estas personas. Y ahí es como, ok, para mí, a mis ojos, eso sí es ser incoherente, porque exacto, como que a pesar de que esta persona puede estar pensando que es muy coherente frente a lo que dice la iglesia, pues en realidad está siendo incoherente a lo que Jesús haría, a Sí. la esencia, como otra vez para usar esa palabra. Sí, y es que también cuando uno habla de la iglesia, suele ponerla como la iglesia por allá, y en verdad la iglesia principalmente somos nosotros, como, o sea, Nosotros. suena muy cliché, pero la iglesia sí somos los seguidores, porque quién es en el día a día el que ve a la iglesia. Exacto. Pues a mí, digamos, sí dicen como, esta es la vieja de las conflictuadas, y actúo de una manera cero empática, cero misericordiosa, no perfecta, pero pues intentar ser buena persona va a ser como, ok, es una persona bastante incoherente, pero uno lo suele pensar muy como le exijo a la iglesia que está por allá en el Vaticano, que solamente está de las iglesias y basílicas para adentro. Y creo que igual sí es importante como cuestionarse de vez en cuando, estoy siendo coherente o incoherente. Con respecto a qué, ahí está un poco más el conflicto, pero sí creo que en esta conversación pensarlo como incoherente con respecto a los valores y como a lo que Jesús quisiera para mi vida, más que con respecto a unas reglas. Y esto está muy relacionado ya, digamos, como pasando a otro tema que no sea tan de las posturas de la iglesia, con la vida cotidiana, que pues es creo que en lo que más uno se enfrenta a esa pregunta de estoy siendo o no una católica o no coherente. Y creo que uno puede confundir mucho la palabra, el concepto de coherencia con perfección, como si estoy siguiendo todo lo que pienso y lo que creo que es correcto, entonces pues estoy haciendo las cosas muy bien y por ende estoy logrando ser un poco más perfecta y aspirando a la perfección. Eh, y creo que eso es peligroso porque igual, obvio, nunca vamos a poder ser perfectos, como que eh, eso, Solo Jesús podía ser perfecto. exactamente, solamente lograba ser perfecto Jesús, solamente Dios. Dios puede lograrlo. Y como ese anhelo, ese deseo, creo que puede llevar a la soberbia, a este tema que ya mencionaba antes, como de aspirar a una superioridad moral, que creo que eso para mí es de las cosas más peligrosas que nos pueden pasar, que a mí me ha pasado en momentos 100%, como que digo, uy, estas otras personas católicas de la iglesia son tal, bla, y obviamente uno está jurando que es superior para poder tener la potestad de juzgar que eso no ser coherente, que está bien o que está mal. Pero en ese sentido también creo que no hablar tanto de coherencia, sino de este nuevo concepto que nos ha propuesto mucho la Iglesia, y bueno, creo que sobre todo yo lo he oído, sentido más del Papa Francisco, es la santidad, que la santidad no es perfección tampoco, no es igual a coherencia, es querer ser nuestra mejor versión, querer ser mejores cada día, aceptando nuestra humanidad, que nos va a llevar a ser incoherentes en muchos momentos de la vida y a ser imperfectos toda nuestra vida, hasta el día de la muerte, y yo creo que hasta después de la muerte. Mentira, no sé, en verdad esas cosas sí ya son
No, pero bueno, no estamos No nos metamos ahí. en la tierra. Seguiremos siendo imperfectos. Creo que puede dar como mucha más paz aspirar a la santidad que a la coherencia. Pero no dejaría la coherencia a un lado, porque igual es importante. Sí, yo creo, me gusta que uno tenga esa aspiración, pero estoy de acuerdo, como que la coherencia, perdón, sigue siendo muy relevante, que también tú lo que decías como a nivel de la vida cotidiana, eh, también uno es la imagen, esto lo vi en un podcast, no me voy a alargar muchísimo en la explicación, pero en un podcast muy chévere decía como uno es en realidad la historia que le cuenta a las otras personas de uno y la historia que uno mismo se cuenta a uno mismo. De, o sea, uno es lo que transmite y uno es lo que las otras personas ven y uno también es lo que uno se dice. Entonces, en ese orden de ideas, como que sí creo que la coherencia es muy importante como para nosotros ser esa imagen de lo que queremos que la gente vea a nosotros. O sea, si nosotros queremos que la gente vea que, no sé, somos una persona católica o que de alguna forma seguimos la espiritualidad que Dios nos ha dado, pues la coherencia creo que sí nos permite realmente demostrarlo y que no sea palabrería, sino que sea como, ok, es en serio, o sea, lo he visto cómo actúa esta persona, he visto las decisiones que toma con base en eso, entonces pues es católica o es una persona, no sé, de confiar, o sea, esto en verdad se puede llevar a muchos otros niveles, Sí, no solo el total. espiritual, pero, pero sí, o sea, para mí es súper importante que uno entienda que de pronto es difícil la coherencia, que la aspiración a ser perfeccionista con este tema puede ser muy compleja, pero que a la vez está, es un tema que sí es muy importante como para nosotros poder llegar a transmitir a Dios desde nuestras acciones más chiquitas. Sí, Que entonces me estaba pasando, ahorita venía caminando y me pasé un semáforo peatonal en rojo. Y uno dice, ¿cómo será que esto está mal? O sea, esto es el nivel de coherencia que debería tener. Pues, si soy muy honesta, me he pasado miles de semáforos peatonales en rojo. En carro, creo que solo en las noches cuando tengo miedo de andar por ahí sola, ¿no? Pero como que esos niveles es como, ¿y si sería, es incoherente, esto está mal? O sea, como que si me hace cuestionarme en el momento, obviamente tomo la decisión y ya está, pero creo que sí está como en saber que es algo que uno sí al menos se cuestiona. sí, ¿No? sí, sí, Esto, sí. o sea, yo decía, si alguien, si alguien me grabara haciendo estas cosas y luego dicen, esta es la abeja de las conflictuadas, ¿cómo me sentiría? Como, pues de pronto es algo tan humano que en este punto no me parecería grave, pero hay otras situaciones en las que de pronto sí, no sé, si a uno lo graban en una, no sé, en una borrachera horrible, ahí sí me sentiría mal, o sea, me dolería. Total. Entonces, como, pucha, sí hay que cuestionarse un poco la coherencia, sí entendiendo que hay sus límites y que es difícil la perfección, pero creo que es importante como que esté ahí una conversación interna. Sí, creo que es como que en su justa medida, si uno está pensando la coherencia en términos de estoy siendo demasiado imperfecta y solamente la estoy embarrando y se convierte en una cosa de darse látigo, pues tal vez por ahí no se está orientando bien. Pero sí estoy totalmente de acuerdo en que la coherencia nos reta en una forma muy positiva a cuestionarnos un poco como realmente estoy siendo fiel a quien soy, fiel a lo que Mm, pienso, fiel a lo que creo, fiel a Jesús y a la manera de vivir que Él nos está proponiendo, como que eso nos reta. Creo que en momentos de la vida es muy importante y a todos nos ha pasado que uno dice, la verdad no estoy siendo muy fiel a lo que yo pienso y a mi forma mm, de ver la vida y de querer vivirla. Entonces uno se replantea cosas que no son fáciles porque creo que ahí sí cuando uno se da cuenta que está siendo incoherente hay que hacer cambios un poco más profundos. No, no es como tanto de quedarse en errores muy puntuales, ¿no? Porque digamos que me acuerdo en una comunidad en la que yo estuve, había una charla sobre la coherencia, ¿no? Porque los que estábamos ahí éramos dirigentes y como un poco modelo a seguir de las personas que iban como participantes a diferentes actividades que liderábamos. Y entonces, no sé, se ponían ejemplos como, bueno,
si ustedes son dirigentes y líderes de esta comunidad y alguien llega y los ve en la peor borrachera de la vida, dándose besos con todo el mundo, poniéndoles cachos a sus novias, etcétera, etcétera, ¿qué van a pensar de ustedes? Que son unas personas completamente incoherentes. Y uno dice como, sí, claramente, cuando uno asume esas posiciones de liderazgo, esas posiciones como de, bueno, estoy representando un poco la voz de la iglesia al decir abiertamente que soy católico y al profesar como esta fe y esta manera de vivir, estoy siendo incoherente, pero pues también seamos honestos, a todos nos pasa, o sea, a mí me pasó y me pasa todavía muchas veces este ejemplo, por ejemplo, no, perfecto, eh, Creo que de no tan lado, tú no has sido infiel. Ah, O sea, no, esa parte no. No. Pero no, de hay que pasarse aclarar. de pasarse de tragos y hacer un oso y decir como, ay, qué mamera, qué hice, que me Sí, pasó hace poquito y es hartísima la situación y yo ahí digo, cero que estoy siendo coherente como con lo que yo soy en mi vida, pero quedarse dándome látigo y entonces decir que por un momento de incoherencia ya soy una persona incoherente es otra cosa. Calificar a las otras personas también como por momentos y errores de incoherencia y ya decir, no, es que es un católico incoherente, nada que ver, no sigue la iglesia, también es un extremo muy harto. Entonces creo que diferenciar entre el error, el momento de incoherencia, de lo que es la persona en sí misma, porque digamos, pues yo sí la embarro, tengo incoherencias absolutas en mi vida, pero aspiro, intento como ser un poco más coherente y ser fiel a mis cosas, entonces no es como que ya por mi error, pues soy absolutamente incoherente. sí, yo creo que como para ponerlo en un ejemplo que creo que puede ser muy práctico, es como, yo lo veía como una balanza, ¿no? Entre la coherencia y un poco ser fiel a lo que Jesús haría. Porque exacto, como si está muy hacia el peso de la coherencia y estoy yéndome como al perfeccionismo y a seguir exageradamente las reglas, pues fue pucha, qué existencia tan difícil ¿Qué y tan estrés? infeliz. No. Ajá. Angustia total. Been there. Pero sí, pero sí también a veces, no mentira, al otro lado de la balanza igual sería hermoso, ¿no? Como cierto, pero igual el lado de ser lo que Dios o Jesús quiere, pues en teoría ser coherente. Implica un Entonces, como poquito que de... mantener, exacto. Pero sí es como tratar de que siempre esté esa balanza de lo que estoy haciendo bien, pero que no me estoy yendo a solo seguir reglas y casi que sin pensarlas o sin cuestionarme, que creo que eso también estaría mal. Sí, completamente, completamente. Yo creo que en todo esto que hemos hablado hoy, hay un tema que sale muy a la luz y es cómo la incoherencia puede llevarnos o la incoherencia no, perdón, como la obsesión con la coherencia nos puede llevar al juicio y juicio de todo tipo, ¿no? Como juicio hacia la iglesia, entonces decir como no, la iglesia la embarra y están haciéndolo mal y yo estoy bien. Juicio hacia las otras personas y juicio a uno, porque es que a uno le fascina darse látigo y quedarse en juzgarse a uno mismo, a los demás, a la iglesia e incluso a Dios. Creo que uno puede caer en muchos momentos como de cuestionar su esencia, no tiene ningún sentido. Y creo que eso sí nos aleja por completo de lo que debería ser como seguir a la vida de Jesús. Sí, y también, o sea, eso por el lado, según te entendí, de buscar demasiado la coherencia, Mm. ¿no? Y cuando perdemos completamente el sentido de ser coherentes a también lo que nos pide Jesús, estamos pues de pronto siendo cero representantes de Jesús en nuestras vidas, o sea, no estamos como diciendo un poco a las personas que nos rodean o en los espacios en los que nos movemos, como no, yo pues sí creo en Jesús, sí creo que soy católica y lo transmito, sino que pues si me vale un poquito tres y hago lo que está súper salido, pues también de pronto no, como que no estoy representando lo que soy, no estoy siendo coherente con lo que digo. Entonces también hay que poner, o sea, sí hay que tener la salecita de la coherencia ahí metida. Completamente, completamente. Creo que sí es algo importante
Y algo que mencionamos en algún capítulo, ya no me acuerdo en cuál, pero como este reto que siempre nos plantea Jesús y la fe católica de que las cosas no son fáciles y que implican trabajo y que implican unos esfuerzos personales de cambio, de persistencia, porque además nunca va a existir un camino lineal como de, listo, voy siendo cada vez más coherente hasta el infinito y hasta el día que me muera. No, va a haber momentos de mucha coherencia y de pronto mucha santidad, otros momentos no tanto, pero Ujú. implica un trabajo interior, personal, espiritual, muy, muy fuerte. Tener claro además como esos puntos muy, muy claves con los que queremos ser coherentes, como que no se vuelva una lista, pues fue pucha, de 1000 cosas, de 1000 detallitos, sino quiero ser coherente con estas cosas que son la esencia de lo que creo, la esencia de lo que soy, eh, y también entender que es para uno, ¿no? Como que yo no le puedo imponer mi discurso de coherencia al resto de las personas, porque ahí vuelve lo que acabamos de mencionar, el juicio y creernos con superioridad moral de ir diciendo quién es o no coherente, qué cosas son o no coherentes para seguir. Y pues esto ligado a lo que también siempre decimos los conflictuadas y es poner por encima ese proceso espiritual, esa forma de vivir la fe y de estar acercándonos a Dios, que la religiosidad. Creo que ahí la religiosidad nos puede llevar mucho más en esa balanza que decía Dani, a exagerar como en términos de la coherencia de un checklist de lo que es o no es, de lo que está bien o no está bien siendo católicos. Eh, entonces, creo que también ese puede ser un punto muy, muy importante sobre este tema de la coherencia. No sé. Bueno, estoy muy impresionada. Si nos hubieran oído ayer que estábamos como solo botando ideas de este capítulo, salió muy diferente las ideas porque creo que llegábamos a una conclusión muy diferente. Una conclusión más conflictuada. Mucho más conflictuado, o sea, me siento que nos iluminó el Espíritu Santo realmente. Completamente. 100%, 100% iluminadas. 100% iluminadas. Eh, Buenísimo. Además, creo que ayuda bastante tener esa, sí, un poco entenderlo de esta forma, como con sus límites, sus momentos en los que hay que poner la atención, pero que sí es importante. Pues muy contenta con lo que acaba de pasar. De acuerdo. Bueno, pues esta fue una conversación más con las conflictuadas de la coherencia y creo que como todo, los extremos no sirven. Tener esa pizquita de coherencia podría ser la conclusión de este capítulo, obviamente existiendo cientos de conflictos a los que cada persona se va a enfrentar y nos vamos a enfrentar en esos instantes en los que decimos, oh, pucha, ¿estoy siendo coherente o no estoy siendo coherente? ¿Será que me tengo que cuestionar si estoy siéndolo o no siéndolo? ¿En qué cosas sí, en qué cosas no? Bueno, surgirán esas preguntas, pero tal vez como a nosotras hoy pueda ayudarles pensar en esto, como tener esa pizquita de buscar la coherencia en su justa medida es importante sin aspirar a la perfección, sin aspirar a la superioridad. Entonces, bueno, esta fue una charla más con las conflictuadas y ya saben que muy maluco estar conflictuadas solas.